Mi nombre es Fernando Cavaletti, sean bienvenidos a Ven Sígueme. En esta noche de domingo de Ramos vamos a hablar un poquito acerca de la última semana de vida del Salvador. Vamos a tocar cada día, qué hizo, con quién estuvo, en dónde estuvo y sobre todo si tiene algún símbolo lo que realizó. Y para hablar de esto no me encuentro solo, nos acompaña nuestra querida amiga Ivonne. ¿Cómo te encuentras, Ivonne? Muy bien, la verdad me encuentro muy emocionada de poder estar hablando de este tema. Te había comentado anteriormente que creo que uno no sabe realmente qué es lo que pasó o qué es lo que Jesucristo hizo en esta última semana. Conocemos como ciertas partes, pero no conocemos el orden o la razón por la que fue así. Así que creo que va a ser muy interesante y bueno hablar un poco de esto. Y más porque ya es la tercera vez que no está usted para saberlo ni nosotros para contarlo, pero ya es la tercera vez que intentamos grabar esto. Pero esperemos que ya quede. Entonces, Ivonne, ¿qué piensas acerca de esta última semana de vida del Salvador? Pienso que muchas veces no entendemos tal vez a profundidad lo que pasó, lo que Salvador estaba sintiendo en ese tiempo, en ese momento. Como bien mencionas, Ivonne, creo que es importante notar el contexto en el que se encontraba el Salvador, ¿no? Todas estas cosas que él pensaba o sentía al momento de su muerte. Y algo que me llama la atención y que pudimos sacar de un libro que se llama El carpintero de Nazaret de Fernando Illanes es pues toda la presión que él tenía antes de morir, ¿no? Antes de presentarse a esta última semana de vida, antes de la Pascua. Y hay una cita que me gustaría leer que dice lo siguiente: cada vez que respiro es una cuestión enloquecedora. Ver relojes y calendarios me enfría el cuerpo y mis nervios se descontrolan porque veo que la hora y el día de ir a sentarme a la silla eléctrica se acerca. Esto es parte de una entrevista a Ted Bundy, un asesino en serie condenado a muerte, y es una entrevista de la BBC. Y me puse a pensar mucho en eso, ¿no? ¿Cómo estaría la mente de Jesús? ¿Cómo estaría la mente de El Salvador? Ante el pensamiento constante de que va a morir y de que las cosas ya van a suceder. Y al pensar en esto también noté acerca de la presión que había en el pueblo judío acerca de la cruz, ¿sabes? Porque los romanos crucificaban a las personas pues por pena de muerte, pero era como para que la gente supiera que ahí estaban las consecuencias de los delitos. Entonces era algo que se hacía como en vía pública y ya estaba a la vista de todas las personas, la crucifixión. Entonces es un hecho que en la mente de los israelitas, de las personas que vivían en Jerusalén, pues estaba esto, y en la mente de Jesús también, porque él sabía la manera en que iba a morir y además lo usó o transformó el sentido de la cruz en un como pesar y agonía en una manera de pasar las pruebas, ¿no? Jesucristo le dice a los apóstoles en varias ocasiones: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces se me hace muy interesante eso, y también algo de lo que pude notar es que Jesús ya estaba como acostumbrado a la persecución que tenía desde el momento de su nacimiento, desde que Herodes lo persigue y manda matar a los niños, e incluso pues ya en una plática con Pilatos, Pilatos le dice: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y Jesús le contesta: para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo. Como que Jesús ya tenía en su mente pues esta idea de que iba a morir y de que era lo que le tocaba, ¿no? Había presión psicológica y ya lo había visto él. Tan solo Herodes había matado hace no mucho tiempo a su primo Juan el Bautista, lo decapitan. Se estaba quedando sin sus amigos, algunos apóstoles lo traicionan o le dan la espalda en algunas ocasiones, y sin la familia, pues con la muerte de su padre, que no sabemos en qué momento fue, pero ya lo había perdido cuando inicia el ministerio. Pues sus hermanos mencionan en algunos evangelios que sus hermanos no le creían, ¿no? Que estaba, por ejemplo, Santiago, su medio hermano, hijo de María y de José, que cuando Jesús está como en su casa le dice: pues si eres el hijo de Dios, pues vete a predicar, ¿no? Ve a Jerusalén y ¿por qué no predicas allá si eres todo lo que dices que eres? Entonces, como el preámbulo de todo esto de la última semana, pues estaba rodeado de eso, ¿no? De esa presión psicológica, de esa presión, que a lo mejor se pudo haber manifestado en un trastorno mental como depresión, y el resultado de que él ya había visto su dolor y su sufrimiento. Entonces la presión estaba presente, aunque se haría más notoria en las últimas horas, ¿no? Al llegar a Getsemaní. Sí, es una situación tal vez un poco complicada porque dirías, uno piensa como, pues voy a seguir haciendo todo lo que hago, todo lo que me hace feliz, porque no piensa como a largo plazo cómo se va a sentir. Así que
creo que lo que yo haría en ese momento, a pesar de todas las cosas que me gustaría hacer antes de morir, hay unas ciertas que son importantes o tal vez las que realmente tienen relevancia. Y para mí sería pasar tiempo con mi familia o con personas que aprecio. Poder sentirme pues en un ambiente donde yo esté cómoda. Y bueno, tal vez no seguiría el sentimiento, el pensamiento de que en algún momento me voy a morir, pero al menos el sentimiento de poder disfrutarlo o estar con las personas que yo quiero. Sí, creo que lo pudo haber ocupado bien para como ejemplo, ¿no? Su vida y el sufrimiento y para entendernos también. Pero, a ver, ¿qué nos podrías decir del domingo, Fer? Ese domingo los judíos conmemoraban la Pascua, que le llamaban el Pesaj, que era una de las principales fiestas. En esta fiesta los judíos celebraban que Moisés los había sacado del pueblo de Egipto y los había cruzado por el mar para llevarlos a una tierra prometida. Entonces hay que entender, o es importante entender, como qué estaba en la mente de los judíos, ¿no? Estaba en su mente esta fiesta que era una fiesta de liberación. Estaban celebrando la libertad en esa semana, pero en medio de la esclavitud a manos de los romanos. Incluso me llama la atención y recuerdo un pasaje donde Cristo les dice, ¿no?, que ellos son esclavos, y ellos todavía como de manera cínica le dicen, pues nosotros somos personas libres, a pesar de que pues están viviendo bajo el imperio romano, no son libres realmente. Más tarde Jesús haría su entrada triunfal a Jerusalén. Ahí hay que entender que en la mente del pueblo judío estaba el hecho de que Jesús, si era quien decía ser, podría repetir el milagro de liberarlos. Por esto es que lo reciben con palmas y ramos, están esperando a un libertador, así que la gente se pregunta si él estaría presente, y esto lo podemos ver en Juan 11:56, donde se preguntan ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los discípulos le preparan un asna y un pollino, que son prácticamente lo mismo, para poder entrar en la ciudad. Y estuve investigando si tenía un significado, y sí, resulta que era un simbolismo como de realeza. Lo hizo Abraham, lo hicieron los jueces en varias escrituras, en las que entran a la ciudad santa montados en un asno. Entonces tenía como un simbolismo fuerte. El asno era un símbolo de rango y posición social, también era símbolo de la humildad y también era usado como símbolo en tiempos de paz. Jesús prepara su entrada en Jerusalén de forma mimética a lo que ya había visto o lo que sabía que era la tradición. Él manda por un animal, pues conoce las claves y su significado. Lo ha preparado con delicadeza atendiendo a la tradición. Así, la entrada de Jesús de Nazaret en el asno representa la llegada de un nuevo orden. Y lo podemos ver, ¿no? La gente le está esperando. Realmente la gente, pues como que busca en él un libertador en todo eso. Yo la neta nunca había como pensado en si tenía como un simbolismo, ¿sabes? El que él entrara montado en un asno. Para empezar ni sabía que era un pollino, hasta que lo googleé y ya dice ahí que era un asno. Pero es interesante, antes de que Jesús salga a la ciudad, él la logra ver desde un monte, creo que es desde el Monte de los Olivos, y la ve y empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar porque se pone triste, porque puede ver el futuro de la ciudad. Él ve lo que pasa, y lo que pasa es que más o menos por el año 70, la ciudad de Jerusalén empieza a tener revueltas contra Roma, y Roma los sitia la ciudad. Sitiar la ciudad es cuando pues prácticamente cierran el paso a toda entrada o salida. Entonces pues puedes sobrevivir un tiempo, pero si no estás arando tierra, si no estás produciendo como algo adentro, pues al final te mueres porque no tienes entrada y salida de recursos. Entonces hacen eso, sitian la ciudad, y cuando la ciudad ya había pasado como 70 días sitiada o algo así, entran los romanos y empiezan a hacer de todo. Menciona Flavio Josefo incluso que en el sitio de la ciudad llegaban hombres a la casa de una mujer y abusaban de ella. Entonces, para que ya no abusaran de ella, la mujer mata a su hijo y lo cocina y se los da de comer a estos hombres. Entonces, eso está en Guerras de los Judíos, de Flavio Josefo, un historiador de la época. Entonces es más interesante esto que menciona Flavio Josefo, porque Jesús estaba viendo eso, o sea, estaba viendo el futuro a unos 30, 40 años de lo que iba a pasar con Jerusalén, y llora de tristeza de ver lo que va a pasar con la ciudad, y después baja del monte y es cuando entra. Cuando Jesús entra a la ciudad, la gente le grita: Hosana, hijo de David. Hosana, hijo de David. ¿Qué significa? Sálvanos, sálvanos, hijo de David. O sea, la gente le reconocía y era lo que estaba buscando. De hecho, el Hosana también es parte de este rito, ¿no? Y de este día y de esta festividad. Le pedían a Moisés que los salvara y que los sacara.
Y entonces, una de las preguntas sería como, ¿dónde estaría toda esa gente, ¿no?, que les recibe en ese día? ¿Dónde estaría como 5 días después? ¿Qué piensas tú de eso? Y antes de que me contestes, Ivonne, me viene a la mente una idea de cuando Jesús estaba con los discípulos. Él realiza un milagro como muy vistoso, ¿no?, como muy físico. Y lo que pasa es que convierte unos panes y unos peces en comida para 5,000 hombres y sus familias. Si ponemos que una familia es de 3 personas, son unas 15,000 personas. Entonces alimenta a 15,000 personas y es un milagro físico muy grande. Y después de eso, justo después de eso, la gente se va y solo se quedan los apóstoles. Entonces Cristo les pregunta cuando llegan, les dice, ¿y ustedes qué? ¿Cómo también se van a ir o se van a quedar? Y ellos le dicen, no, nosotros nos vamos a quedar. Y entonces él empieza la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Y entonces uno de ellos empiezan, no, pues la gente dice, yo pienso esto, hasta que Pedro dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces es interesante, ¿no? Porque los milagros, uno pensaría que los milagros hacen que la gente se convierta, pero la realidad es que pues no es así, ¿no? Al final de cuentas, la gran multitud que había en la alimentación no se encontraba aquí o días después en la crucifixión. Estas personas que lo estaban recibiendo no se encontrarían unos días después. Creo que muchas veces las personas centran su fe en milagros o en las cosas que pueden tal vez palpar o ver en el momento y reciben las cosas que quieren, pero cuando ya no están viendo o recibiendo lo que ellos esperan, entonces tal vez se dan cuenta que la fe que ellos tenían no estaba realmente centrado en Jesucristo, sino estaba centrado más en las cosas materiales y en lo que Él podía ofrecer. Así que cuando vieron que tal vez Él ya no podía darles más o ofrecerles, pues decidieron que ya no querían o seguir o se desanimaron. Como que eso pasa también con nosotros, ¿no? Bueno, ellos al final esperaban un salvador que realmente los salvara de Roma y como no les pasó, pues lo dejaron. Y a veces eso nos podría pasar a nosotros, ¿no? El hecho de que si Él no nos salva de la manera en que queremos o de la que creemos que nos merecemos, pues lo olvidamos, ¿no? Pedimos algo y cuando esto no se cumple, pues es fácil olvidarlo y es fácil olvidarnos de los convenios que hemos hecho. Y sí, en ese momento le rogaban que lo salvara, pero unos días después serían los mismos que le dirían, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Y bueno, con la entrada triunfal a Jerusalén en el Domingo de Ramos, un domingo como el día de hoy, se cumple la profecía que dice, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y trayendo salvación, humilde y montando sobre su asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se encuentra en Zacarías 9:9. Y así concluye el primer día, ¿no? Como con un júbilo, como con todo muy alegre. En el domingo nosotros no lo celebramos de esta manera, pero en algunas iglesias como la Iglesia Católica pues tienen su Domingo de Ramos, ¿no? Que tienen ramos y hacen simbólicamente lo mismo. Pero ¿qué nos puedes decir del lunes? Y bueno. Pues al día después de que fue la entrada triunfal del Señor, Él va a Betania a visitar a Lázaro. Hay que recordar que Lázaro era el que había estado muerto y Jesucristo resucitó. Ahí le hicieron una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta servía la comida, Lázaro comía con Jesús y María, que en el pasado fue mencionada por estar sentada a los pies del Señor mientras su hermana se afanaba, de nuevo estuvo a los pies de Jesús. La posición que ella tomó fue igual que las 3 historias que aparecen en los evangelios. Nada más hay que recordar que Marta, María y Lázaro pues eran hermanos, así que tal vez por eso los vemos mencionados en las historias pues muy seguido. Y eran como muy amigos, ¿no? ¿Qué tanta amistad debes sentir para que si tu amigo muere, realices un milagro de esa magnitud, ¿no? El revivir a una persona. Sí, claramente eran personas pues, muy cercanas a él y bueno, él a ellos también. Tanto que pues María tomó de sus tesoros y era una libra de perfume de narda puro de mucho precio y ella lo derramó sobre la cabeza del Señor y sus pies y lo secó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Así que realmente la costumbre era que el maestro en la mesa se limpiara las manos sucias en el cabello de un esclavo. Así que lo que hizo María fue más que un acto de adoración por una amiga del Señor, sino era un símbolo de su muerte y entierro que tendría lugar en tan solo una semana. La traducción de José Smith especifica el propósito.
porque ha guardado este perfume hasta ahora, para ungirme en señal de mi sepultura. Luego sabemos que el ambicioso Judas exclama su malestar por haberse usado tal cantidad de nardo puro, ya que este era muy costoso. Pero lo que en realidad era que él quería quedárselo. Sin embargo, a veces pasa por desapercibido que no solo fue Judas quien protestaba, sino también algunos otros discípulos. Entonces hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Y bueno, esto lo podemos ver en Marcos 14, de los versículos 4 al 5. Te quisiera preguntar, Fer, ¿de qué manera crees que nosotros somos como los discípulos? Ok, justo ayer lo estábamos platicando, y pasa esto de, pues Judas era el encargado de la bolsa, el encargado de repartir los bienes y administrar la iglesia, ¿no? Lo que hoy en día sería un obispo. Y él administraba los bienes de los 12 apóstoles y aparte, pues las mujeres, como lo dicen Jesús el Cristo, el Elder James y Talmage, eran quienes como proveían al Salvador, ¿no? Y a los apóstoles de todo el dinero y de todos los ahorros para poder subsistir. Entonces, ¿de qué manera somos a veces como los discípulos? Creo que a veces queremos enseñarle al obispo o enseñarle a la iglesia la manera en que se administran los bienes, ¿no? Creo que a veces tenemos mejores ideas de cómo se ocupan los recursos. Por ejemplo, hace poco subimos un video sobre la iglesia hizo esto, ¿no? Y decían los comentarios: pues la iglesia tiene dinero para más, no sé por qué no compró más. Y es bien curioso, ¿no? Porque todos sabemos cómo administrar el dinero de los demás, pero no sabemos cómo administrar a veces nuestro propio dinero. Y es bien fácil decir, ¿no? Pues ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no ayudas más? ¿Por qué no lo haces a la manera en que yo quiero? En el barrio algo que pasa muy seguido es que, como bien sabes, pues todo lo que se junta de las ofrendas de ayuno es lo que se usa para la ayuda en el barrio. Si falta, pues ya viene del dinero de la iglesia, pero originalmente está destinado de esa manera. Entonces, el hecho de que lo hagan como de esa manera a veces puede, pues sí, de alguna manera como enojar u ofender a los miembros de la iglesia, ¿no? Que el dinero se ocupe para ciertas cosas. Y ha pasado en mi barrio, o sea, sí le han preguntado al obispo: ¿y por qué le sigue ayudando a esa hermana? Y hasta le empiezan a hacer calumnias, ¿no? Así como de seguro tiene algo con ella, o cosas así. Es como, brother, pues el dinero, la iglesia y el obispo lo administra como él quiere. Y si no lo estás administrando tú, pues es por algo, porque hay un orden en la iglesia para hacer las cosas. Entonces creo que a veces somos así y queremos estar como contándole el dinero a la iglesia. Como que le damos el dinero al Señor, pero le pedimos cuentas de él. Es como: aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda de ayuno, pero me dices qué vas a hacer con él, porque no quiero que hagas esto, no quiero que ayudes a ese prójimo. Entonces a veces se vuelve un poquito así, ¿no? Como, pues en ese sentido. También platicábamos ayer algo muy interesante, que era el hecho de que es muy específico, ¿no? Que María toma de un nardo que es suyo, o sea, le pertenecía a ella, y Judas ya estaba como pensando en cómo clavarle la uña a ese dinero o a ese bien que ni siquiera era de ellos, ¿sabes? Entonces me pone a pensar mucho en esta actitud de cuando a veces queremos administrar los bienes de la iglesia o queremos administrar las cosas del Señor. Sí, creo que muchas veces cuando vemos esta parte, es muy fácil tal vez para nosotros decir como: ay, qué tacaños eran Judas y sus apóstoles, pero cuando lo transformamos o lo vemos en una situación en donde nosotros nos encontramos, o bueno, a una situación tal vez un poco más moderna, entonces ahí sí de vez en cuando tal vez somos similares en ciertos aspectos, ¿no? Y bueno, hasta aquí es donde se nos platica lo que hizo Jesucristo el lunes. Fer, ¿nos podrías platicar un poquito de lo que hizo Jesucristo el día martes? Lo que llama la purificación del templo, se llama la purificación del templo, y es esta parte en cuanto el Señor, sintiendo como un celo o enojo acerca de la casa de su padre, el templo, en Juan 2:16 toma unas cuerdas y empieza a dar unos azotes y tira las mesas, tira los puestos de venta de los mercaderes cambistas que no respetaban la santidad del templo, y eso también fue una de las razones por la que querían matarlo. Les había denunciado la corrupción pecaminosa a los líderes judíos, había revivido a Lázaro, y esto era un testimonio de su divinidad que ellos rechazaban, y ahora les estaba perjudicando el negocio económico.
puesto que ellos, en convenio con los mercaderes de animales y cambistas, recibían una buena comisión. Y algo que se me hace interesante, Ivonne, es que pues Jesús no estaba condenando como tal la actividad comercial, ¿no? Él no tenía problema, porque hay que entender que venían gentes de muchas partes de la zona, del área, desde Egipto, y pues el problema no era tanto que se compraran los animales, porque como bien sabrás, para las ofrendas de los animales pues se podían ocupar diversos animales. Si eras una persona de dinero, pues podías ocupar un cordero y eso, pero si eras una persona con poco acceso económico, podías llevar 2 palomas. Entonces pues en ese lugar lo que se hacía es que la gente llegaba y, como lo dice, era una casa de cambio. Entonces te traigo no sé, los dólares para cambiarlos por pesos y diferentes cambios de moneda, ¿no? Para poder comprar tanto víveres como los animales. Y hay que aclarar que esto no es lo que Jesús condenó. O sea, Jesús no estaba en contra de que se hicieran estas compras, estas ventas, estos cambios de moneda, claro que no. Entonces, precisamente lo que Jesús está denunciando es que ellos se traten de enriquecer a costa del templo. Como sabemos, en los templos, como el templo de la Ciudad de México, hay un servicio de renta, de ropa, y hay un servicio de comida en el que puedes comer en el sótano del templo, donde está adaptado un comedor. Y muchas personas podrían pensar, ¿no?, que esto está mal porque hay un cambio de dinero y esta onda. Pero pues no, o sea, realmente lo que el Salvador condenó fue que ya era una cueva de ladrones. O sea, estaban robando la población en los cambios, estaban robando la población a lo mejor con los precios inflados de los animales, ¿no? El hecho de comprar unas palomas en no sé cuántos dracmas, pero eso es lo que Jesús estaba condenando. El Señor había interferido en el tráfico económico del templo. Esto lo podemos ver en Juan 2 del 14 al 16 y en Mateo 21 del 12 al 13. El alto mando sacerdotal estaba encargado de este comercio y había crecido sus riquezas a causa de este tráfico. Jesús había puesto todo esto en tela de juicio cuando se refirió al templo como una casa de mercado y una cueva de ladrones. El Evangelio de Marcos hace la conexión directa entre las acciones de Jesús en ese sentido y la culminación de las parcelas de quitarle la vida. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa de oración será llamada para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo quitarle la vida. Y es que sí, ¿no? Ya había interferido en esto de el dinero. Había interferido en la manera en que ellos obtenían sus riquezas. Y enseñaba cada día en el templo, mas los principales sacerdotes y los escribas y los príncipes del pueblo procuraban matarle, y no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba al pendiente de él, oyéndole. Entre las cosas que enseña este día, ¿cuál es como de las que más te llamó la atención? Ese día él relata o enseña acerca de las parábolas, pero específicamente me llama la atención mucho la parábola de las 10 vírgenes, porque desde entonces él nos estaba diciendo que nos preparáramos, ¿no? Que no nos agarrara en curva o que no nos agarrara pues de noche, que siempre estuviéramos preparados para pues su llegada, porque no sabíamos cuándo iba a ser. Así que el hecho que él haya enseñado esto en esta semana, creo que es una manera en la que él nos está diciendo que siempre debemos estar preparados para pues lo que sea que venga. Nos enseña que debemos prepararnos. Otra de las cosas que Jesucristo enseña es acerca de la blanca de la viuda. Nos enseña que esta persona que no tenía nada, bueno, realmente esa blanca era lo último que ella tenía o lo único, ella estuvo dispuesta a entregarlo al Señor. Y luego nos hace reflexionar o pensar como qué tanto estamos nosotros dispuestos a dar también. A veces tal vez es un poquito más complicado cuando tenemos muchas cosas y pensamos como, no, es que no quiero darlo todo porque tal vez ocupo esto, tal vez ocupo aquello. Pero en este relato él nos muestra pues la humildad y la fe. Sí, creo que es muy importante. También hay que pensar, ¿no? Pues es más sencillo dar todo cuando no tienes nada, pero pues finalmente es uno de los convenios que hacemos, el convenio de la consagración, de si la iglesia requiere de nuestros bienes, requiere de nuestro dinero, requiere de nuestros talentos, pues estar dispuesto a darlo. Y sí me parece interesante esto que enseña acerca de lo que estamos dispuestos a dar por el Salvador. El Señor saldría del templo y a las horas volverían de nuevo, y algunos líderes judíos, quizás a los que más afectó económicamente, le criticaron y le empezaron a hacer preguntas que ya habían preparado desde antes, esas preguntas amañadas en las que le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? El Salvador respondió con una pregunta propia. Yo también os haré una pregunta y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?
Es interesante señalar que los miembros de la delegación no consideraban responderle como lo que ellos realmente creían, sino más bien consideraban responder de una manera que ellos le atraparan para condenarle. Ellos discutieron entre sí diciendo: si decimos que del cielo, nos dirá por qué no le creíste. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no lo sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. El Señor los ridiculizó después a los herodianos, fariseos y saduceos con estos enfrentamientos. Cada uno intentó hacerle caer con los temas de cuando levanta la moneda y le dice: ¿es lícito pagar al César? Pagar tributo al César. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y la mujer que se casa con 7 hermanos y los 7 hermanos mueren. Que era una tradición judía, ¿no? Si te casabas con alguien y fallecía, pues con el hermano y con el hermano y con el hermano. En ninguno de estos intentos, cabe señalar, lograron encontrarle errores doctrinales, sino más bien le dejaron para luego volver con acusaciones falsas. Y entre todos esos problemas en el templo termina o pasa el día martes. Pasando al día miércoles, no hay un registro como tal o algo que nos ayude a saber qué es lo que Jesucristo hizo en ese día. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y bueno, este versículo lo encontramos en Juan 21:25. Así que vamos a pasar ahora al día jueves. El día jueves. El día inicia con Jesús pidiéndole a sus discípulos que vayan y busquen un lugar para poder cenar la Pascua, porque justamente tocaba ese jueves por la noche. Entonces, en Lucas 22 se nos dice: entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces ahí está como la primera presidencia yendo a preparar la cena, y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: he aquí, cuando entréis en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decidle al padre de familia de casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con sus discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadla allí. Y te comentaba también que me llamaba la atención esta manera en la que hace las cosas, ¿no? Dice: pues vayan y se van a encontrar a un hombre con un cántaro, y como que todas las cosas se van a acomodar y él les va a decir en dónde. Entonces, pues es interesante, ¿no? Cómo preparó las cosas desde antes. Y te mencionaba yo el ejemplo de Alma y Amulek, ¿no? Cuando Alma ya no quiere regresar a la ciudad de Amonía, y entonces el ángel le dice: regresa, porque te voy a dar un compañero, ¿no? Prácticamente para la misión. Y el mismo ángel va y prepara a Amulek y le dice: ¿sabes qué onda? Va a venir Alma, lo recibes y te vas con él. Entonces tal vez algo así pasó, ¿no? El hecho de que pues le haya dicho un ángel, o el mismo maestro haya preparado esto y lo haya apalabrado antes con este hombre para que le dijera: pues sí, ve a ese lugar y ya está dispuesto ahí puedes preparar tu cena. Entonces ahí pues los apóstoles preparan la cena, llega la noche, que era cuando se celebraba, porque se celebra en los días como a partir de las 6 de la tarde. Entonces empiezan con la cena, y en medio de la cena, cuando casi están por acabar, Jesús les dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En Juan 13:21, el Señor se los dice conmovido a sus 12, sus más íntimos. Obviamente esto alborotó, aunque sin escándalo. ¿Seré yo, Señor? Comenzaron a preguntarle entristecidos. La gran lección de esto es que ellos prefirieron la introspección antes de juzgar. Y sí es interesante, ¿no? Porque normalmente uno, pues, si entramos en detalles de chismes, pues queremos saber quién fue, ¿no? Y no nos estamos preguntando si somos nosotros. Entonces, ahí está como la lección. De hecho, ya Judas había sido conocido como el ladrón de entre los 12, ya que él tenía la bolsa y robaba de ella, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, la mente de los otros 11 estaba centrada más en averiguar si eran ellos en vez de acusar a Judas. Judas era miembro del quórum de los 12 apóstoles, digno de tener esa posición honorable cuando fue elegido por primera vez por el Salvador. De hecho, el Salvador le dijo: yo sé a quiénes he elegido, en Juan 13:18. El Espíritu no influyó al Señor a que escogiera a Judas porque tuviera el potencial para traicionar, sino que realmente él tendría el potencial espiritual para hacer lo que el Salvador esperaba. De haber sido siempre malvado Judas, hubiera sido contradictorio que el Señor le ordenara el sacerdocio. Tampoco fue escogido porque era preordenado para traicionar. Y ahí nos enseña como esa gran lección, ¿no? No hay una preordenación para hacer el mal, sino que todos somos elegidos para hacer el bien, y pues ya es nuestra decisión lo que hacemos, ¿no? Y creo que esto nos enseña una gran lección, Ivonne, en cuanto a que primero podemos ser elegidos y luego no.
Ivonne, ¿por qué a veces podemos recibir una respuesta del Señor que creemos que es la correcta y después esto pues resulta no ser, ¿no? Sí, bueno, si bien sabemos, el Señor nunca se equivoca cuando nos da una respuesta. A veces podríamos pensar que tal vez lo llegamos a malinterpretar, pero en otras ocasiones creo que se debe a que la respuesta que el Señor nos dio es correcta, pero hay que también tomar en cuenta que nosotros tenemos nuestro libre albedrío, lo que significa que nosotros somos libres para elegir o escoger. Así que cuando el Señor nos da una respuesta, puede que en el momento o en tiempo establecido sea la correcta, pero dependiendo de nuestras acciones o ya sea de otras personas, entonces la respuesta podría llegar a cambiar. Y no porque el Señor se haya confundido, sino porque, como digo, las personas pues toman sus decisiones. Y eso nos lo comentaba un presidente de Estaca, un ejemplo con una joven que se acercó y le dijo llorando, pues yo oré para saber si esta persona era la correcta y para saber si me tenía que casar con él, y el Señor pues me contestó que sí. Y tiempo después, pues por las acciones que ocurrieron, ya no pudo ser así. Entonces ella se preguntaba, como tú bien dices, si la respuesta del Señor a lo mejor estaba equivocada, ¿no? Pero pues no era algo que tenía que ver con el Señor. En ese momento había dicho que sí porque las condiciones así eran. Y después pues podemos no ser elegidos, que es el caso con David. Primero fue elegido y preordenado como rey para hacer el bien en Israel, y es él quien decide hacer el mal con Betsabé y todo lo que ocasionó después, ¿no? Y pues en ese ambiente se lleva a cabo la Santa Cena, la última cena. Jesucristo prepara vino y pan sin levadura para dejarles la ordenanza, ¿no? Él lo parte y reparte también el vino y les dice que hagan eso en conmemoración suya hasta el día en que él vuelva, y lo deja como un mandamiento para que ellos puedan continuar haciéndolo. Y es en ese momento, en el momento en el que Judas sale del lugar en donde se encuentra y va precisamente a traicionar a Jesús. Pero Judas ya no participa del lavamiento de pies, que era una ordenanza que posteriormente Jesús iba a hacer con cada uno de sus apóstoles, ¿no? Él empieza a lavar los pies de ellos, y en el momento incluso en el que llega con Pedro se niega, porque pues qué raro, ¿no? Que el Salvador se ofrezca a eso. Entonces él hace este acto como una ordenanza para lavarlos, para limpiarlos de esta generación, y pues termina de esa manera la última cena. Después se nos dice que cantan un himno y salen de ese aposento para dirigirse hacia el lugar llamado Getsemaní. El Salvador dijo poco antes de entrar en Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. Obviamente por la ansiedad de Getsemaní y el Calvario, pero también probablemente en parte por la traición de un discípulo y un amigo suyo. En los primeros segundos de las aproximadas 3 horas que duró la expiación en Getsemaní, el Señor ya estaba deseando ya no beber esa amarga copa, porque lo hacía temblar de dolor y hacía que sudara sangre por los poros. Los médicos llaman hematidrosis, que es una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Aunque el Señor deseó evitar sufrir ese infinito dolor pidiendo al Padre que pasara de él esa copa amarga, el Señor siempre colocó primero la voluntad del Padre antes que la de él. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Y por lo tanto bebió la copa amarga. Así que cuando leo esto, me hace pensar que muchas veces tenemos una idea tal vez un poco errónea de lo que fue la expiación en Getsemaní. Creemos que tal vez él fue muy... como que él quería hacerlo desde el principio. Pero es lo que comentábamos. Como sabemos lo que tenemos que hacer. Y antes de que estemos ahí decimos, ok, sí, lo voy a hacer, está bien. Pero cuando llegamos en ese momento y ya sabemos que se acerca, de cierta forma trato de entender el miedo que sentía Jesucristo. Tal vez no lo llego a entender al 100%, pero creo que es algo normal. Así que vemos que el Señor realmente deseaba evitar sufrir esos dolores. Él no era algo que él buscaba hacer anhelosamente, pero como bien dice o menciona en los versículos que acabamos de leer, que él ponía la decisión de su Padre como antes que la de él. Sí, ¿no? El hecho de anteponerle la voluntad del Padre, pues era algo que el Salvador hizo en ese momento, fue algo que el Salvador hizo en ese momento. Y también podemos ver ejemplos de esto que mencionas, por ejemplo con Nefi, ¿no? Cuando a Nefi se le manda a ir por las planchas, pues dice esta frase que todos ocupan muchísimo, que es: iré y haré lo que el Señor me ha mandado. Esta frase se ocupa pues normalmente para emular el ejemplo, ¿no? De que debemos estar dispuestos para la obra.
Pero vemos luego, creo que es 1 o 2 capítulos después, cuando el Señor le pide, pues las planchas se van a obtener y se van a obtener matando a Labán. Y el espíritu le dice que lo mate, pues Nefi ya no está deseoso de matarlo, porque nunca había derramado sangre y pues tenía miedo de esto. Entonces ya no vemos la misma tal vez euforia o el mismo ánimo para realizar la obra, pero es normal, vaya, el dudar de algo que no hemos hecho, el tener miedo, el sentir tristeza es algo normal y es algo que, como se dice, ¿no?, en las redes sociales se debe normalizar, porque cuando nosotros vemos, Ivonne, a los profetas, a Jesucristo y a estos personajes de las escrituras tan lejos de nosotros, tan arriba, pues llegamos a pensar, ¿no? ¿Y yo cuándo? Pero, o yo cuándo voy a llegar a ser como él, o cómo puedo ser igual de valiente. Pero la realidad es que eran personas que tenían miedo, e incluso el Salvador lo estaba manifestando, pues precisamente, ¿no?, en ese momento de agonía. También algo que cabe señalar es el significado de Getsemaní. Getsemaní es una palabra que significa prensa de aceite, o lugar de la prensa de aceite. El jardín de Getsemaní, el huerto de los olivos, era un lugar donde los olivos o las aceitunas eran puestas en una piedra y luego el molino las presionaba hasta sacar el aceite de oliva, que pues se creía que tenía poderes curativos, ¿no? Que curaba males. Y sí, cura algunos, pero es una semejanza, ¿no?, a lo que realizó Cristo, que fue aplastado igualmente, pero por nuestros pecados. Y bueno, justamente el elder Neal A. Maxwell enseñó o describió un poquito más acerca del padecimiento de Jesucristo. Y bueno, la cita dice: el peso acumulado de los pecados de todos los mortales, pasados, presentes y futuros, estaban prensados contra aquella alma perfecta, sin pecado y sensible. Todas nuestras enfermedades y dolencias eran de alguna manera también una parte de la horrible aritmética de la expiación. Su sufrimiento fue, por así decirlo, enormidad multiplicado por infinito. Así que realmente creo que nunca llegamos a entender qué es lo que pasó Jesucristo. Podríamos llegarlo a imaginar con las descripciones que hay, pero creo que nunca llegar a sentirlo. Y bueno, todos esos acontecimientos son los que pasaron el día jueves. Y ahora vamos a ver o platicar un poquito del día viernes. Hay algo que me gusta antes de que cerremos el día jueves, en la expiación. Porque cuando él va, deja a los apóstoles y les dice: espérenme aquí un ratito, ahí vuelvo. Entonces dice que se va y vuelve y los encuentra dormidos, los despierta y dice: pues qué onda, ¿no? Te pedí que me ayudaras con esto. Y después se va otra vez y vuelve y los encuentra dormidos y los despierta otra vez. Va una tercera vez, como que fueron espacios de 1 hora, y cuando vuelve ya no les dice nada. Los ve dormidos, vuelve y termina la expiación. Pero hay un versículo en las escrituras que dice: ¿no habéis podido velar conmigo durante 1 hora? Y a veces me pone a pensar eso en la reunión sacramental, ¿no? ¿Cuánto dura la reunión sacramental? 1 hora. Y en esa hora, ¿en qué deberíamos estar pensando o qué deberíamos estar haciendo, ¿no? Y viene a la mente esto, pues, ¿cómo somos? Somos como los apóstoles que a lo mejor durante esa hora se quedan dormidos, están jugando en el teléfono, están revisando WhatsApp o Facebook o están pensando en otra cosa. O sí le esperamos esa hora, o sea, sí velamos con él. Entonces es una manera como interesante de ver la última, la Santa Cena, que es donde recordamos el sacrificio del Salvador. Después, como bien dices, pasamos al día viernes. Después de esto, Jesucristo termina y se reúne con los demás discípulos. Y entonces llegan a los herodianos, que eran parte del gobierno de Israel, y llegan los principales sacerdotes y le empiezan a buscar. Ellos se paran frente a Jesús y le dicen: pues estamos buscando a Jesús de Nazaret. Y él les contesta: yo soy, que era también como un nombre que recibía, o un título con el que se identificó Jehová. Esto pasa y le preguntan 3 veces y las 3 veces caen al suelo ellos por la respuesta del Salvador. Es decir, el Salvador no se estaba escondiendo, ya lo había hecho antes. Hay escrituras donde nos dice que él, cuando trataban de matarle o se apiñonaban contra él, pues él como que se escapaba y ya no lo veían. Pero en esta ocasión no, porque él sabía pues lo que le esperaba. Entonces, lejos de irse otra vez o de esconderse, pues va. Y exhausto por todo lo que había pasado el día anterior de la purificación y los debates doctrinales y todo esto, pues se entrega. Su cuerpo humano ya sentía por seguro la debilidad de perder sangre junto a lo agotado ya por la hora y el día atareado que tuvo.
Despierta a Pedro, Santiago y Juan para decirles que ya estaba la obra redentora espiritual, faltaba la física, que era morir y resucitar. Entonces pues llegan a arrestarle, y para identificar quién era, Judas les había dicho que le iban a dar un beso en la mejilla. Y pues pasa esto, ¿no? Judas se acerca al Salvador y le besa en la mejilla, y el Salvador pues está triste y le dice: amigo, ¿a qué vienes?, le dice el Salvador. Judas le da el beso y el Salvador le contesta: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces es interesante que le haga esta pregunta, porque un beso pues es una muestra de afecto, ¿no? Menciona el hermano John Bideway en su discurso qué significan los besos, que pues así como un beso puede ser una muestra de afecto o una muestra de unión o un compromiso, pues también se puede convertir en algo muy feo, ¿no? Como en este caso Judas lo estaba haciendo al traicionar la confianza que el Salvador le había dado. Entonces Judas traiciona al Salvador, lo arrestan y se lo llevan. Pasa por el palacio de Caifás y le empiezan a hacer un buen de cosas, lo cachetean, le dicen un buen de cosas, como le cubren el rostro y le piden que profetice, ¿no? Le dicen: si eres un profeta, pues profetiza quién te dio este golpe. Y empiezan a hacer cosas así como muy horribles. Pedro va al patio de donde se estaba pasando todo esto y niega 3 veces al Salvador. Eso también es interesante de notar, ¿no? Pedro, en su seguridad, había dicho: ¿sabes qué onda? Pase lo que pase, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a decir nada. Y el Señor le dice: tú me vas a negar. Y Judas le dice: no te voy a negar, porque estoy muy seguro de mi convicción. Entonces el Salvador, para reafirmarle que él no tenía el poder, le dice: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y eso sucede. Entonces a veces nosotros pues podríamos sentirnos como muy seguros y andar como al filo de las cosas, ¿no? Pedro, en vez de irse a su casa o hacer otra cosa, va y se expone al palacio. Y la gente le empieza a identificar, le dice: oye, tú te escuchas como los que estaban con él, oye, tú te ves como los que estaban con él. Y al final le dicen: tú estabas con él. Y Pedro las 3 veces niega su asociación con Jesucristo. Y eso es interesante, ¿no? Él va y se expone, y por exponerse pues queda a la intemperie de estos comentarios y preguntas, donde le terminan diciendo estas cosas. Entonces también eso nos enseña una lección, ¿no? De que por muy fuertes que nos creamos en nuestras convicciones y en los mandamientos, pues no debemos exponernos a ciertas situaciones. Ni retar ni tentar al Señor, ¿no? Ni decirle: no te preocupes, yo puedo ir a el antro, ¿no? Como dice la chaviza. Y no me va a pasar nada porque yo no tomo y yo no hago esto y yo no hago lo otro. Y entonces creemos que nos podemos exponer como a más cosas. Después de esto, amanece y llevan a Jesús ante Pilatos, que era como la persona encargada, en cuanto a los romanos, de llevar a cabo la ley. Pero él se da cuenta de que Jesús es inocente. Incluso dependiendo del evangelio que tú leas, tiene como una carga más filosófica a veces Pilatos. Y empieza a comentar esto. Entonces le dice precisamente esta parte de pues mi reino no es de este mundo. Y evidentemente pues él empieza a enseñarle a Pilatos estas cosas. Él no ve nada mal en Jesús, y de repente pues se le ocurre mandarlo a Herodes, porque Herodes era el encargado de en cuanto a los judíos, era el rey. Lo llevan ante Herodes, y Herodes le hace varias preguntas al Salvador que él no contesta. Jesucristo no contesta esas preguntas porque Herodes era la única persona, dice Edward Talmach en Jesús el Cristo, era la única persona que no merecía una palabra de Jesús. Dice: la prostituta mereció palabras de Cristo, el ladrón al que mataron junto a él mereció una palabra de Cristo. Como desde las mejores hasta las peores personas recibieron una palabra de él, aunque sea de consuelo, y la única persona que no la recibe es Herodes. Él no recibe ninguna contestación de Cristo. Cristo está enojado porque ese es el mismo Herodes que mata a su primo, al primo de Cristo, Juan el Bautista. Entonces no recibe ninguna palabra. Incluso en alguna ocasión él llama despectivamente a Herodes zorra, por su asociación del animal con ser un animal astuto y como poco confiable, ¿no? Entonces Herodes le dice: pues ¿sabes qué? Si no me vas a decir nada, si no me vas a hablar, regrésate mejor. Y lo manda otra vez con Pilatos. Y luego ocurre esto entre Pilatos y Barrabás, ¿no? Era costumbre que sacaran a un reo. En este caso era Barrabás. Lo sacan y le preguntan como al pueblo: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Sí, Barrabás era el cumplimiento del ritual del chivo expiatorio realizado en el día de la expiación.
llevando el animal al desierto y poniéndolo en libertad. Jesús fue el cumplimiento de la cabra sacrificada en el altar del templo como ofrenda por el pecado en representación de la culpabilidad del pueblo. Y bueno, esto lo podemos encontrar en Levítico 16. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, Pilatos realmente no pensaba que Jesucristo estaba o era culpable, sino Pilatos sabía que él no había causado realmente alguna ofensa. Pero, bueno, Pilatos menciona, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La réplica de la multitud después que Pilatos simbólicamente se absolviera a sí mismo de la responsabilidad por la muerte de Jesús es un escalofriante hecho. De hecho, es lo contrario de la respuesta que se espera de las personas expuestas. En Deuteronomio 21:8 dice que en lugar de decir, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo, la multitud pidió la responsabilidad por la sangre de Jesús y que se establezcan sobre ellos y sus hijos. Y bueno, respecto a Pilatos, el presidente Kimball dijo, ¿podría el Señor perdonar a Pilatos? Claro está que no, sin que Pilatos se arrepintiera. ¿Se arrepintió Pilatos? Nada sabemos de lo que se hizo después que dejan de mencionarlo las Escrituras. Tenía el deseo de favorecer al Salvador. No manifestó el valor necesario para resistir la prisión del pueblo. ¿Pudo él haber salvado la vida del Señor? Tampoco lo sabemos. Dejamos a Pilatos en manos del Señor como lo hacemos con todos los demás pecadores, pero hay que recordar que saber y no hacer es pecado. Entonces, precisamente después de esto que pasa con Pilatos, llevan al Señor al Gólgota, que es el lugar de la calavera, que es donde le crucifican. En este espacio, Ivonne, pues Cristo tiene que arrastrar parte del madero en el cual va a ser colgado y cae varias veces por el peso del madero en varias ocasiones, y es probable que es interesante, ¿no? Que pudieron haber estado ahí las palmas con las que el domingo apenas le habían celebrado la entrada triunfal. Es probable que se encontraran todavía ahí. Y es interesante todo esto porque ya no hay gente acompañándole, ¿no? Ya tiene que hacerlo solo con presencia de familiares que están viendo el sufrimiento que está pasando. Una pena que en definitiva no merecía. Había sido juzgado y penado, pues de acuerdo a cosas que no eran lo que había hecho, ni siquiera. Fue injusto. Entonces, pues es interesante, ¿no? Que se tuvo que aventar eso solo. Llegan al lugar del Gólgota de la cruz y lo crucifican al lado de dos ladrones. Uno de ellos se ríe de él y el otro pues muestra misericordia, compasión. Es la palabra correcta. Y el Salvador le muestra misericordia a él y le dice, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso, que es el mundo de los espíritus. Después de eso, pues es interesante notar las últimas palabras que dice Cristo, ¿no? Y hay un apartado en un manual de instituto, es el manual de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, que habla sobre las últimas palabras de las personas, ¿no? Cuando están a punto de morir, ¿qué es lo que dicen? Y hay personas que en el frenesí y en la presión pues empiezan a decir como tonterías. Hay personas que confiesan la verdad y todo esto, y Jesús, lejos de hacer eso, menciona 7 frases que no recuerdo aquí porque no las anotamos, pero son como una frase para su mamá, ¿no? Como ahí tienes a tu hijo, no te preocupes. Una frase para los discípulos, como ahí está tu madre, pues cuida de la iglesia. Tiene palabras para los romanos. Le dice al padre pues que no le tengan en cuenta este pecado porque no saben lo que están haciendo. Tiene palabras para el ladrón, que le dice, pues esta noche no te preocupes porque vas a estar conmigo en el paraíso. Y tiene como palabras para todas las personas, ¿no? O sea, no está, a pesar de que está agonizando, no ha perdido como el hilo de lo que vino a enseñar. Mostró misericordia aún en sus últimas palabras. Su última frase es consumado es, cuando el peso del dolor físico y de la cruz es suficiente para la expiación, pues él dice que ya se cumplió, la copa se ha llenado, la medida ha rebasado, y entonces él entrega el espíritu. Él no muere, sino que, no lo matan, sino que él muere por decisión propia. Él entrega el espíritu. Antes de preguntarle al Padre por qué lo había abandonado, ¿no? Era evidente que el Padre Celestial no estaba en ese momento ahí y él lo sentía. Entonces, terminando esto, pues muere, le bajan de la cruz y un hombre que se llama José de Arimatea pone a disposición la tumba que él había hecho para él mismo y para su familia. Dice, pues ¿saben qué? Pues podemos enterrarlo aquí.
Entonces Nicodemo, que era uno de los miembros del Sanedrín, de estos 70 hombres del Sanedrín judío, lleva como unas especias y unas cosas para ungir el cuerpo del Salvador y para poder envolverlo y dejarlo en la tumba. Entonces el Salvador queda en la tumba, sellan la tumba para que no pueda entrar nadie, se quedan soldados herodianos ahí cuidando para que precisamente pues nadie entre en la tumba. Cuéntanos así, en muy pocas palabras, resumido, ¿qué pasó en el mundo de los espíritus el Salvador mientras estuvo muerto? Bueno, como conocemos, el mundo de los espíritus es cuando se separa pues el cuerpo y el espíritu. Así que mientras estaba separado en este tiempo, mientras estaba separado temporalmente el cuerpo de Jesucristo y su espíritu, Él estaba aquí, en este mundo, y Él estaba pues ministrando y organizando la obra del otro lado del velo o con las personas. Así que en lo que Jesucristo terminaba la parte que le tocaba en el mundo de los espíritus, él regresó el domingo y regresó como un ser ya resucitado. Así es. Ya para finalizar, en el día domingo, y es interesante notar pues que a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena, ¿no? Como si hubiera algo ahí de especial con ella, que no vamos a tocar aquí, pero para que quede anotado. Resucita y le dice que le permita que lo deje de tocar porque necesita ir al cielo para pues completar como ciertas cosas, ¿no? Dice: subo a mi Padre. Sube a los cielos y después viene a aparecérsele a los discípulos en diferentes tiempos y diferentes formas. Hay varias apariciones, la última de ellas dura 40 días, los ministra durante 40 días y es la última vez que se va. También después de la resurrección vemos como el Salvador visita las Américas a los nefitas, ¿no? Al pueblo americano que se encontraba en ese entonces. Visita a los nefitas y pues hace su obra. Pero ya para finalizar esto, Ivonne, ¿qué piensas acerca de la última semana de vida del Salvador? De todo lo que hizo, con quién estuvo, dónde estuvo, cómo la pasó. Pues sí, ¿no? Como todo este simbolismo. Creo que la última semana de Jesucristo es un ejemplo de lo que Él quería dejar para nosotros, como la manera en la que Él quería que nosotros le recordáramos. Y creo que podría ser una enseñanza para nosotros también, que aunque no sabemos cuándo nos vamos a morir, vemos que aparte de esta última semana, pues toda la vida de Jesucristo pues se esforzó por ser un ejemplo y por dejar algo bueno para las demás personas. Y como mencionaste al principio, el dejar que la expiación o el hecho de que Él haya muerto haya sido un símbolo de esperanza y no algo en lo que debiéramos estar tristes toda la vida. Así que creo que al igual que Jesucristo, yo aprendí que esta última semana de Él, nosotros deberíamos esforzarnos también por vivir nuestra vida en la manera en la que nos gustaría que nos recordaran. Y si vemos el hecho de que Él estuvo con Lázaro, con Marta y con María, con sus apóstoles, era porque eran personas que Él apreciaba y personas que también lo apreciaban a Él. Así es. Pues da mucho a qué pensar, ¿no? La última semana de su vida, pues aún con toda la presión y todo lo que tenía encima, pues siguió haciendo las cosas bien. Y de verdad es un ejemplo, su vida y sus últimos 7 u 8 días, pues sí deja pensando en muchas cosas interesantes. Pero bueno, amigos, eso ha sido todo por esta noche y este programa. Analizamos un poco acerca de la última semana de vida del Salvador. Y pues les invitamos a que ustedes también puedan reflexionar esta semana que va empezando hoy domingo. Y para el resto hasta el otro domingo de resurrección, que puedan, pues sí, ¿no? Observar la manera en que Jesús vivió para que podamos vivir pues lo más semejantes a Él. Mi nombre es Fernando Cavaletti y nos acompañó Ivonne Ramírez. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.